Si les parece, vamos iniciando para hacer honor a los que llegaron en hora. Algunos van a seguir ingresando un poquito más tarde. Pero bueno, tenemos el gusto de tener hoy una clase abierta sobre un tema bien importante, que son las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, que la verdad que increíblemente desde el Departamento de Negocios Internacionales e Integración hace bastante que no tratábamos el tema Estados Unidos y la relación con América Latina. Así que agradezco mucho a Pedro Izar que desde Sescos nos dio la oportunidad de poder contar hoy con un verdadero especialista en el tema. Dijo, bueno, vamos a ver si organizamos, va a estar de visita en Uruguay unas horas, porque estábamos haciendo los cálculos, no llega a estar 24 horas en Montevideo, pero bueno, lo captamos a tiempo, así que bueno, va a ser muy bueno poder contar con Joseph Tulchin, que viene de Estados Unidos. Ahora yo no lo voy a presentar porque va a leer brevemente su currículum Pedro, porque obviamente es muy extenso y a él no le gusta perder mucho tiempo en eso. Así que bueno, la idea nomás en mi caso es agradecerle a Joseph por acompañarnos y obviamente a Pedro también por la generosidad de poder contactarse con la Universidad Católica para poder realizar esta actividad conjunta. Así que sin más, Pedro. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. La verdad que es un gran honor para Sescos, para nosotros poder realizar una primera conferencia contigo, con vuestra universidad, con vuestra facultad. Es un agradecimiento muy particular para Ignacio Bartesay. Ha sido una persona muy generosa en estos primeros pasos de Sescos, así que quería agradecerle muy particularmente. Contamos entonces con el profesor Joseph Tulchin. El profesor Tulchin ha hecho un doctorado en historia en la Universidad de Harvard. Su tema de estudio ha sido las relaciones, su gran tema de estudio es las relaciones interamericanas. Su tema de doctorado ha sido ese. Tiene una larga trayectoria. Ha dado clases en la Universidad de Yale, en Chapel Hill, en una prestigiosa universidad en North Carolina. Ha estado un año, hoy me contaba, en Cambridge, donde iba a hacer su doctorado, pero al final decidió ir a Harvard, así que estuvo tomando clases muy particulares en Cambridge, que puede contarnos un poco, y particularmente para nosotros, particularmente para ustedes, ha sido director del Latin American Program, del programa para América Latina, del prestigioso Wilson Center, ¿no? Este lugar, este ámbito de discusión que lleva el nombre del presidente Wilson, que es el único presidente en la historia de los Estados Unidos en haber alcanzado un doctorado. Es un ámbito de difusión, de discusión, de research sobre América Latina y sobre el mundo, al que ustedes como estudiantes les recomiendo grandemente investigar, participar. Eventualmente hay competitivas, fellowship, pasantías allí, y es sumamente recomendable ir. Joseph dirigió el programa para América Latina por 16, 17 años en Washington, conoce muy bien Washington, y como les mencionaba, va a hablar de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en este contexto. Brevemente, Sescos, este nuevo centro nuestro, es el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas Contemporáneas. Es presidido por un embajador que ustedes muy probablemente conozcan, Guillermo Valles. El vicepresidente está aquí, es Richard Hobbins, y surge a partir de nuestro interés y nuestra preocupación por el malestar en el que viven las democracias liberales contemporáneas, ¿no? Y tratando de evitar la tentación de caer en atajos fáciles para pensar mecanismos de sociedades cerradas para buscar el crecimiento, ¿no? Las democracias liberales tienen muchos problemas, eso se ve en Estados Unidos, se ve en otras democracias liberales hoy, y las soluciones pasan por más sociedad abierta, no por menos, ¿no? Así que esa es la intención de Sescos. Les agradezco mucho vuestra presencia. Vuelvo a agradecerle a Ignacio por su generosidad, y para el profesor Tulchin es un gran honor contar con usted. Adelante, muy amable. Muchas gracias. La que quede más cómodo. Perdón, y me faltaba Yo puedo decir muy importante, ¿no? El profesor va a hablar de un tema relacionado a su libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina,
Desafiando la hegemonía norteamericana. El libro estaba originalmente en inglés, después en portugués y también en español. Es del año pasado, es del Fondo de Cultura Chile, y en cualquier momento llegará aquí a Uruguay, en donde ustedes podrán comprarlo y beneficiarse de todo lo que saben las personas. Bueno, muchas gracias, profesor Decano, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Hace varios años que hemos estado en Uruguay. Antes venía con cierta frecuencia hasta dictar conferencias en la otra universidad, que es un poquito más grande, la pública, aquí en Montevideo. Pero mostrar la tapa del libro no solamente me agrada mi ego, sino es la introducción de mi conferencia. Este libro, publicado en español hace un año, obviamente había pasado varios años después de haber terminado el primer borrador en inglés. Ustedes no tienen por qué saber, pero publicar un libro en cualquier idioma tarda. Ustedes, los estudiantes, están acostumbrados a una satisfacción inmediata por los medios electrónicos, reciben sus notas, además son más cortas que un libro, pero en fin, están acostumbrados de tener noticias inmediatamente 2 veces por día, no por año. Un libro no es así. Y en el periodo entre terminar la redacción del borrador y ver la publicación en español, lo cual en español tenía un capítulo agregado a pedido del Fondo de Cultura Económica sobre el nuevo gobierno en Estados Unidos, que obviamente no había existido cuando terminé el libro. Y hice lo posible para cerrar los ojos y pensar, porque lo hice en español, ese nuevo capítulo cuando Donald Trump ni siquiera había terminado su primer año en el gobierno. Entonces fue un ejercicio de gran imaginación de cómo podría pensar en la política. De eso podemos hablar luego, porque después de terminar este libro, publicárselo, obviamente hemos todos vivido los siguientes 2 años del gobierno Trump en los Estados Unidos, pero no creo que lo que decía en el capítulo en español hace un año, porque lo escribí hace 2, sobre Trump ha cambiado muchísimo. Así que sobre Estados Unidos y la actualidad de la relación entre Estados Unidos y América Latina, estoy más o menos contento. Pero lo que quiero hacer hoy, primero, es declarar el gran error de mi libro, que fue mi optimismo. El argumento de mi libro, esto no quiere decir que no tienen todos que salir y comprarlo, pero hay que esperar hasta que el fondo tiene algunos ejemplares en Buenos Aires o Montevideo. Pero el argumento del libro es que después de la Guerra Fría y de detener el escenario geopolítico en lo cual Estados Unidos exigía colaboración de los países en el hemisferio, jugando lo que se llama en la ciencia política un juego de suma cero, en el sentido que decía a los países latinoamericanos: están con nosotros en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, porque si no, están en contra nuestra. Entonces eso no había varios intentos durante la Guerra Fría de crear una tercera vía, hubiera dicho Perón. Alfonsín quería asociarse con lo que se llamaba en aquel momento Tercer Mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea geopolítica dominante
fue que América Latina tenía forzosamente seguir el liderazgo hegemónico de los Estados Unidos. No había otra opción realista. Había la opción de la oposición, que no fue en todo caso, y el único caso de oposición abierto, por supuesto, fue la Revolución Cubana, que después tuvo sus adherentes en casi todos los países en América, y seguía hasta terminar la Guerra Fría, con Cuba como símbolo del esfuerzo antihegemónico en América Latina. Entonces, terminando el libro, yo veía que haber terminado el juego de suma cero abrió un espacio histórico para los países en América Latina de ejercer su autonomía y llegar a ser consciente de su capacidad en la comunidad, no solamente hemisférica, sino en la comunidad global. Y en inglés, la palabra que se usa para hablar de actuación autónoma, independiente, etcétera, etcétera, y la conciencia de esa capacidad, se llama agency, que no se traduce bien al español por razones obvias. Entonces, en el libro, aún en español y portugués, usamos la palabra agency en inglés, y hoy lo voy a usar también, porque hablar de la agencia latinoamericana no suena muy bien. Entonces, yo pensaba que sin ese juego geopolítico que restringía América Latina, que había oportunidades de todos lados y tenía evidencia, no era una alusión mía. Había movimientos políticos en América Latina, principalmente, para nombrar solamente uno, la Declaración de Santiago de 1991, hecho por liderazgo chileno para defender la democracia en América, que dice explícitamente que los signatorios, que eran todos los países latinoamericanos, menos Cuba, que la democracia es la mejor forma de gobierno para América, y vamos, como miembros y signatorios de esta declaración, a hacer todo lo posible como países soberanos y como comunidad defender la democracia. Y había en ese momento, los 90, una especie de, bueno, euforia suena un poco peyorativa, pero un optimismo mismo, que eso es lo que me agarró a mí escribiendo el libro, porque yo pensaba, proyectaba hacia un futuro, un rol para América Latina y para los países latinoamericanos en el mundo global, en el sistema global. Y principalmente, más de la Declaración de Santiago, otros actos, lo cual países en América Latina demostraba su conciencia de cómo usar su influencia. Y ahí tenemos que tomar en cuenta que por la primera vez los países en América Latina, Uruguay entre ellos, entendían la capacidad de lo que se llama su poder blando, su soft power. Quiere decir, no solamente el tamaño de su economía o el número de soldados y sus fuerzas armadas, sino también los valores de su gobierno, el respeto por derechos humanos, la democracia, etcétera, etcétera. Y en el caso uruguayo, por ejemplo, su participación con mayor frecuencia de toda América en los grupos Fuerza de Paz de Naciones Unidas en la primera década de este siglo. Ese fue un uso de poder blando hecho conscientemente por el Estado uruguayo,
para proyectar su influencia, acumular influencia, ejercer su agency. En fin, todo estaba en ese momento, y además, como dice el título, hubo menor interés en los gobiernos sucesivos de Estados Unidos en ejercer la hegemonía en América Latina. No tenía un contenido. Los debates sobre política latinoamericana en Washington durante los 90, la primera década de este siglo, casi nunca usaba esa palabra, no tenía sentido. No hubo sentido de un juego de suma cero. Algunos, muy pocos, pero alguna gente, casi siempre de la ultraderecha nuestra, veía geopolíticamente el mismo juego de suma cero. Por ejemplo, hoy día hay algunos escritores, repito, casi todos de la ultraderecha, que ahora algunos están en el gobierno actual, que observan el rol y la nueva influencia china en América Latina y piensan ellos, declaran ellos, una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Pero para la gran mayoría de nosotros, observadores del sistema internacional, el hecho de que China presta o no dinero al nuevo gobierno argentino para agregarle sus negociaciones con el Fondo Monetario, la verdad no es una amenaza geopolítica a los Estados Unidos. Repito, hay algunos observadores, como insisto, que es, pero ellos están encerrados en un debate de suma cero, un juego de suma cero que ya no, para mí, ya no existe más en el hemisferio. Sin embargo, veo hoy que el optimismo de lo que veía yo del agency potencial, ya real, realizado hasta cierto punto, pero potencial muchísimo más importante, que me fui muy, pero muy optimista. Y veo que hay tres factores que no entendía o no tomaba yo suficientemente en cuenta. Primero, el regionalismo, el sentido de comunidad en América Latina es mucho más débil que yo proyectaba. Por ejemplo, hay algunos organismos que figuraban en mi primer versión en inglés hace 4 años, que ya no existe. UNASUR, por ejemplo. El Comando de Defensa de América del Sur tiene edificio muy lindo y muy imponente en Guayaquil, en Quito, pero es vacío, o casi vacío. En fin, CELAC se reúne de vez en cuando, y cuando se reúne, entonces el regionalismo es menos institucionalizado que antes. Segundo, la seguridad, la confianza, mejor dicho, la confianza de los demócratas, principalmente los chilenos, al principio de los 90, que escribieron ellos la Declaración de Santiago, declarando democracia como el sistema de gobierno favorecido por todos los países, que explícitamente decía que la comunidad iba a defender la democracia. La comunidad no tiene ganas hoy, o tiene menos ganas. Ejemplo, solamente uno, Grupo de Lima. El Grupo de Lima, ¿sabe lo que es? El grupo que reúne en Lima, a pedido del presidente en ese momento peruano, en lo cual el gobierno uruguay juega un rol muy importante, con un esfuerzo democrático que excluye a Estados Unidos para solucionar la crisis venezolana. Y por supuesto, citando el lenguaje de la proclamación de Santiago para defender la democracia. Porque no había ninguna
ningún debate en el grupo que el gobierno de Maduro ya no es un gobierno democrático. Entonces se veía a el mismo grupo de Lima con entusiasmo. Finalmente una comunidad que defiende democracia, una comunidad que ofrece su liderazgo, excluyendo a Estados Unidos para resolver lo que al principio una crisis seria, hoy una de las crisis humanitarias más graves en la historia latinoamericana. Hay 4 millones de refugiados venezolanos en América Latina. No hay episodio histórico parecido. La tasa de malnutrición de chicos de menor edad en Caracas y en Venezuela está llegando a niveles de epidemia. Estamos perdiendo una juventud, porque la malnutrición entre 3 y 10 años tiene impacto en la vida. Estamos perdiendo una generación venezolana. En fin, la situación es más de grave. El grupo de Lima ahora es imponente. No puede. Impotente. Y ahí excluir los Estados Unidos es cada vez más difícil. Porque Venezuela, mala suerte venezolana, ha logrado ser el debate después de la inmigración, el tema de discusión en la política internacional de Estados Unidos en este hemisferio más importante para el gobierno actual. Bueno, entonces confieso un mea culpa, que mi primera visión era demasiado optimista. Tendría que revisarlo en la segunda edición, que va a salir a la venta tal vez antes de la primera edición del fondo. No. Bueno, entonces eso es cómo vemos la comunidad hemisférica hoy día. Tenemos una asimetría que es muy difícil para los participantes desde América del Sur. Estados Unidos está, obsesión es una palabra muy poco académica, con una gran preocupación, cada vez más pesada, en un grupo pequeño de temas, principalmente la migración, pero lo crucial para entender la situación es que los temas son todos temas que se llama la jerga ciencia política intermestic, lo cual quiere decir que son local, es decir, toca la política doméstica, pero no se puede resolver sin la colaboración y cooperación de otros países. Entonces, lo que Donald Trump está aprendiendo, y es contra su naturaleza, se enoja aprenderlo, que la migración o la inmigración ha vuelto un tema de política doméstica. Esto no hay cuestión, está todos los días contra el otro, el racismo, etc. Pero resolver la migración, Estados Unidos ahora se da cuenta, pero Trump pensaba que con un muro iba a resolverlo todo. En primer lugar, no lo puede tener. ¿Se acuerdan que los mexicanos iban a pagarlo? No hay muro, no va a ser muro. Aún con muro, Estados Unidos no puede resolver su, entre comillas, problema de migración solo. Es un tema interméstico. Quiere decir, no solo se maneja, se manipula en la política doméstica, sino exige del Estado norteamericano una forma de colaboración con otros estados.
quererlo o no. Los otros temas que son importantes para Estados Unidos y América Latina, el narcotráfico, igual. Terrorismo, poco menor que hace 5 años, pero sigue siendo. Se puede pensar de nuevo y cómo rechazar el pensamiento falso de suma cero en la geopolítica. Migración. Negarlo, parar la oferta, para decirlo de esa manera, es insuficiente. ¿Por qué? Porque en la migración siempre hablamos de 2 tipos de factores, los que empuje y los que atrae, push and pull en inglés. No se puede resolver la migración atacando solamente uno de los 2. Se olvide, señor Trump, o no quiere hablar de que sin inmigrantes nosotros no tenemos lechuga, entre otras cositas. Y se para la construcción urbana en las grandes ciudades norteamericanas. 50% del cuello azul de obreros en construcción urbano norteamericano son inmigrantes. Se para. Pull factors son crucial. No hay nada en la política actual de este gobierno que toca el pull factor. No se puede tocar el tema en términos realistas sin push y pull. Él quiere parar el push, pero olvide la tasa de homicidio. Preguntaba antes, ¿alguien aquí sabe la tasa de homicidios por 100,000 en Uruguay? Es la cifra que se usa en todo el mundo como símbolo de la violencia en una sociedad. Nadie sabe. Nadie, pregunto. 11. Está recién llegando a 8. Estuvo en 4 o 5. Por eso, el aumento, que casi doble, el aumento ha vuelto un tema político aquí en Uruguay. Pero para un norteamericano que conoce otros países del mundo, 8 es nada. ¿Sabe lo que es en El Salvador? 104. 104. ¿104? Ya. Llegó a un tope de 100, ¿sabías eso tú? Pero ha bajado a 80. Pero igual, 80 es 10 veces más que Uruguay. Imaginable. Si fuera usted un salvadoreño, y peor mujer, más peligro para la mujer que para el hombre, pero hombre de su edad, la tasa es aún muchísimo más alta, porque se llaman, los bandidos se llaman maras, matan a otros jóvenes. Es un push factor extraordinario. Pobreza, violencia, ¿qué más? Etcétera. Entonces, para tratar inmigración hace falta una política que tome en cuenta push and pull. Narcotráfico, el mismo no es suma cero. Ojo. El gobierno norteamericano lo toma porque ¿cuál es la política contra el antinarcótico, tráfico de droga en Estados Unidos? La guerra contra la droga. Es decir, oferta. Nada. No tenemos nada. Ni una sola palabra en la política actual que toca demanda. ¿Quién compra la droga? Hubo un intento en el primer mandato de Obama. Él nombró lo que se llama en la jerga burocrática norteamericana un zar de drogas, un médico cuyo hijo se murió de una sobredosis de cocaína. Entonces tenía un sentido. Ese médico era un líder del grupo minoritario que quieren tratar el uso de droga y la adicción de problemas de salud pública. Y él hizo un primer borrador de proyecto de ley. Nunca llegó a tratarlo en la Cámara.
y él por razones de familia tuvo que salir. Desde ese momento ni ha vuelto a tocar el tema demanda. Y no se puede cambiar. La guerra contra la droga fue declarado por el presidente Richard Nixon. Y no, es peor que Afganistán. Es una guerra que no termina nunca. Y nadie va a ganar esa guerra. No se puede, porque nunca toca la contraparte. Nunca toca, no estamos nosotros tocando la demanda. Por la primera vez veo un comienzo por el problema de, no sé cómo se dice en español, los opioides, porque es química y farmacéutica. Entonces no estamos tratándolo con la cárcel y con la justicia, estamos usando la corte y el salud pública. Entonces puede ver, no sé, pero pienso, optimista, sigo siendo optimista. Pienso que tratando de fentanyl y los otros opioides, como lo están tratando, podría llegar a tratar heroína y cocaína de la misma manera. No sé. Pero lo que sí, con toda seguridad, toda confianza le puedo decir, que sin tocar demanda, no hay solución para oferta. Oferta, es decir, el narcotráfico en México se calcula en una empresa de alrededor de 60 mil millones de dólares anuales. Es una empresa importante. Es la oferta. Como pueden liquidar todos los jefes de carteles que quieren. Pueden poner todos los pobres marineros de la Armada Mexicana que quieren, en la calle que quieren. Mientras haya un mercado de 60 mil millones por año en cash, sin tocar demanda, no se puede resolver. Entonces, con esto lo que quiere, y terrorismo es lo mismo, no se puede reducir la amenaza de terrorismo solo en Estados Unidos. Hace falta la colaboración de otros países en la zona. Triple frontera, un ejemplo. Entonces, con esto lo que les quiere decir, que por bien o por mal, Estados Unidos ve América Latina en el contexto de su propio debate sobre estos temas intermésticos. Quiere decir, si un uruguayo me preguntara si en Washington están pensando en Uruguay, yo diría mejor que no. Por supuesto están algunos pensando en Uruguay, pero el señor Trump no pasa mucho tiempo jugando golf pensando en Uruguay. Menos mal, dado que su preocupación principal es la política doméstica, inmigración, narcotráfico y terrorismo. América Latina tiene la desgracia de ser una zona de paz, con la excepción de Venezuela, una zona estable, relativamente, tomando lo que pasa en la Argentina con la frecuencia que pasa como estabilidad. Ironía es necesaria. Ahí no soy tan optimista. Estaba comentando que yo personalmente estuve viviendo en Buenos Aires durante 3 ocasiones de hiperinflación. Ustedes aquí no han vivido ninguna. No se puede explicar el caso. Yo había leído textos de cómo Hitler llegó a dominar en Alemania y me decían todos los textos fue por el trauma tremendo en la sociedad alemana por la hiperinflación. Yo lo leía como norteamericano, no lo entendía muy bien. Cuando llegaba a 20% de inflación en Estados Unidos en la época de Carter, pensábamos que íbamos a caer en la democracia. La hiperinflación es algo, hay que vivirlo. La vida cambia, no me sorprende para nada.
que un carismático de ultraderecha como Hitler pudo ganar una elección. En la Argentina, yo, sin ser argentino, tuvo durante 3 épocas. Así que es una cierta estabilidad. Pero América Latina como una zona, no es como, pénselo brevemente, el Medio Oriente o la zona de Asia del Sur. Estamos ahora en Kashmir contemplando una enfrentación de 2 poderes nucleares, India y Pakistán, sobre un lugar que se llama Kashmir. Hay zonas, y el Mar Chino del Sur, South China Sea, hay armadas jugando ya. Comparado a eso, lucha violenta abierta en el medio ambiente. Israel acaba de bombardear 2 veces a puestos iraníes en Siria. En fin, comparado a todo el resto del mundo, América Latina es tranquila. No es una amenaza geopolítica para Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ve una visión de América Latina muy, diría un uruguayo, supongo, distorsionada, porque no se fija en la estabilidad, no se fija en la democracia, no se fija en el hecho de que somos amigos, en términos de comparación, somos amigos. Se fija en estos problemas intermésticos y está por una curiosidad burocrática. La política de América Latina está dominada por un grupo de exilados cubanos americanos. Y por lo tanto, Venezuela tiene tanta importancia porque Cuba juega un rol importante en Venezuela. Ahora, esto ya para decir que la evolución. Yo quiero agregar por 5 o 10 minutos, 5 minutos más, ¿puedo? Una sección sobre el lado América Latina, porque como en Intermestic deben lugar en ambos lados de la ecuación, supply, demand, push, pull, tenemos que mirar un rato, 5 minutos, América Latina. También fui yo muy optimista en mi visión a las posibilidades para el futuro de América Latina en mi libro. Pensaba que con el fin de la hegemonía y la presencia de agency de los países latinoamericanos, también, no solamente en geopolítica, relaciones internacionales, pero también en políticas de desarrollo, América Latina iba a ponerse, digamos, de pie y mejorar su situación. Pero casi durante terminar el primer borrador, América Latina se cayó como una región en otro episodio del fracaso de su propio modelo de desarrollo. América Latina está caracterizado en general por 3 fenómenos, y los 3 representan un freno, un obstáculo al desarrollo. Primero, falta su propio capital. Cualquier inversión exige capital. Si no hay capital nacional, privado o público, hay que crearlo. Stalin creó capital público soviético matando a 6 millones de campesinos y centralizando la producción agropecuaria. No es una política que a mi gusto. Pero se puede, teóricamente,
Un economista hay que buscar la teoría, teóricamente se puede crear. Pero mucho más realista, menos sangriente, atraer, porque hay un superávit de capital hoy día en el mundo. Hay un surplus de capital financiero más grande que en la historia. Entonces, ahí está, oferta. ¿Dónde está la demanda? Hay que traerlo, un mecanismo de mercado. Primero. Segundo, la mayoría de los países latinoamericanos siguen tan dependientes o más dependientes que antes en la producción y exportación de commodities, materias primas. Ningún país, exagero, solamente 2 países en América Latina durante el boom anterior, 2001, 2002 hasta 2012, 13 según la materia prima, el boom, ni 2 países crearon lo que se llama National Sovereignty Funds, es decir, fondos de reserva. Uno, Chile, lo creó y lo usó en el primer año después de la caída del precio del cobre. No sirve para nada. Colombia lo creó, pero nunca puso un peso. Es decir, no había fondo. Bien reservada, no había fondos. Ningún otro país en América Latina se ocupó de decir, y la cantidad de literatura que yo he leído en los años sobre la necesidad de tomar unos pasos de protección, desde el Banco Mundial al Departamento de Economía de aquí y de allá, todo, el consenso entre economistas, lo cual es raro, el consenso entre economistas que esta vez no se puede repetir la misma historia. Todos repitieron. Hoy América Latina es tan dependiente, los países latinoamericanos son tan dependientes de la producción y exportación de commodities que hace 50 años. ¿Por qué? Hace 50 años hubiéramos dicho todo en salas universitarias, esto es el imperialismo. Se llamaba dependencia. Es decir, dependencia en sí, que a mí me preocupa mucho, niega agency. Si ustedes son dependientes y yo soy imperialista, ustedes no tienen agency, ni se ocupan, ni lo piensan, no tienen capacidad ni de pensar ni de actuar. Nosotros no pensamos ya. Sin embargo, 18 países latinoamericanos cometieron el mismo error entre los años 2008 y 2018 que antes. La dependencia chilena, el líder, es mayor, pero ahora depende de China. En fin, falta de capital, commodities, falta de diversidad. Y tercero, capital humano. América Latina, estoy generalizando, perdón, pero se puede desagregar los datos sin problema, hay excepciones en todas estas generalizaciones. América Latina tiene menor inversión en capital humano que cualquier otra región del mundo. Ustedes. Debe haber 10 veces más. Si no, ustedes no pueden pensar en forma distinta. Innovación, creatividad. Estados Unidos, por todo lo que dicen que los chinos lo van a tomar, Estados Unidos el año pasado, como los 50 años antes, creaban más sabiduría, patents, que el resto del mundo. Más que el resto del mundo. Mientras los chinos y los japoneses vienen a Estados Unidos a estudiar sus doctorados, no me preocupa, porque la innovación sigue en Estados Unidos.
¿Qué están haciendo en Argentina, en Brasil, en Uruguay para crear eso? Menos por país que cualquier otro grupo de países. Al otro lado, es el menor nivel de impuestos en el mundo. No pueden pagar la educación pública, no pueden construir los caminos sin imponer un impuesto. Por lo general, significa un Estado muy débil, instituciones frágiles, pero eso también, digo, una falta de voluntad, es decir, es historia. Entonces, falta de inversión en capital humano, falta de imponer impuestos. No hace falta ser izquierdista. Mira, yo preferiría ayudar un poco al más pobre, pero sin hacer nada. Pero sin dinero, el Estado, una sociedad, no puede hacer nada. Y el sector privado, como empezaba, el primer problema, ¿se acuerdan? Sería la falta de capital. Entonces no podemos esperar que el sector privado resuelva sus problemas. La innovación viene en el sector privado, que sobra capital humano y que tiene espacio para funcionar. Es muy sencillo. Y entre paréntesis, perdón, ustedes me perdonarán si hago unos comentarios políticamente cargados. Sin inmigrantes no hacemos nada en Estados Unidos. No solamente construcción y lechuga. Nuestros ingenieros, los dueños de Google, los ingenieros de Apple, son la mitad son inmigrantes. Señor Trump sabe usar Twitter, pero no sé si aprecia mucho lo que acabo de decir. Bueno, yo termino. Si ustedes tienen algunos comentarios o algunas preguntas, sería un placer por lo menos intentar contestar a las preguntas y resolver las inquietudes. Muchas gracias. ¿Escuchan? Sí. Muchas gracias, Joseph, por esta presentación que nos ubica realmente de lo que está pensando Estados Unidos, también de América Latina, pero de los desafíos que tiene América Latina para enfrentarse con Estados Unidos. Creo que fue muy interesante, muy variada y nos deja muchísimas preguntas. Yo tengo alguna, pero quiero antes que nada abrir al piso a ver quién se anima a hacer alguna pregunta, aprovechar la oportunidad de que tenemos al profesor Joseph entre nosotros. Adelante. Sí, por favor, que cada uno se presente. Fui alumno suyo hace mucho tiempo, profesor, pero estoy muy feliz de verlo, ante todo, y de escucharlo. Siempre motivador. No, pero mi pregunta iba a lo siguiente. ¿Cómo ve usted desde Estados Unidos si es posible una solución a la situación venezolana, que es la más crítica sin duda desde el punto de vista de la democracia? Ahí el problema reside principalmente en lo que llamamos en la jerga los costos de la salida. Y hay dos complicaciones que no se ha tratado. Una es la presencia de 25.000 cubanos. No sabemos con gran claridad Interrumpo un segundo. El embajador ha sido embajador de Uruguay en Venezuela. Bueno, a lo mejor tiene mejor datos que yo. Pero hay algunos médicos, sí, más o menos 10.000 médicos. Sabemos mucho más sobre los médicos porque
Cuba ahora calcula oficialmente su balance de pagos con los cerebros de una exportación en un commodity. Entonces sabemos el valor y la cantidad de médicos en distintos países latinoamericanos. No sabemos cuántos funcionarios de la inteligencia secreta cubana hay. Usted sabrá mejor que yo. Pero hay miles. Y las guardaespaldas de Maduro también hay cubanos. Entonces hay cubanos. Tenemos que negociar la salida de los cubanos. Segundo, si es cierto o no, los rumores multiplican que Diosdado Cabello y sus amigos han hecho trato con los carteles colombianos y ahora exportan 90% de la cocaína sudamericana que sale de América hacia Europa. Tenemos un caso en la Corte de la jurisdicción, se llama, de Florida del Sur, con un hombre que llevaba millones de dólares en nombre de Maduro, agarrado por el DEA en el Dade County y está en la cárcel. Calcula que estaba tratando de lavar $1.000 millones. Eso es un costo de éxito porque ellos están, alguien ahí está robando. El DEA piensa que tiene una lista de todos los narcotraficantes. DEA no quiere dar una amnistía. Hay un rumor en la prensa de hoy, lo leí en el avión, de que Estados Unidos ofrecía amnistía a Maduro y su gente si saliera. El DEA no está en favor de esto, porque hay un juego de $1.000 millones ahí. Entonces estos son los dos factores de que no se han hablado. La segunda ronda de sanciones de la administración Trump dejó paralizado las negociaciones mediadas por Noruega, que recién me han dicho, recién en estos días se van a renegociar. Las negociaciones sin Estados Unidos habla de elecciones en que Maduro todavía sea presidente pero no sea candidato. Entonces puede mantener su poder. El problema de esto, por supuesto, es que en la elección previa lo robaron por los, se llama esa carta digitalizada que usa, la carta para comida, ¿cómo se llama? Carnet de la patria. El carnet de la patria. Es una, ¿no? Sí, tiene un sobrenombre muy especial, que es media palabra fea, pero no me acuerdo. Pero sin esta carta, sin esta tarjeta, no podía votar. Obviamente solamente chavistas votaban con la tarjeta. Entonces tener una elección abierta y limpia no sería fácil. Hasta que las negociaciones, digamos, noruegas, aunque ya están en Barbados, ya no están en Oslo, las negociaciones van a recién empezar de nuevo, digamos, en esta semana, va a tardar meses. Entonces, si el rumor de una amnistía oferta es cierta, esa sería la más rápida. Entonces Maduro y su gente podría llevar sus millones a donde, si no es Cuba, no sé a dónde iban, no tengo idea. Era otra época cuando, ¿se acuerda? Cuando Papa Doc mandó, se echaron Papa Doc en sus chicos, lo echaron sus hijos. Y yo vi su hijo, Baby Doc, manejando un Ferrari en el sur de Francia. Eso fue otra época. Yo no creo que Maduro va a manejar su Ferrari en el sur de Francia, pero vamos a ver. Muy bien. Gracias. ¿Más preguntas? Presentate. Mi nombre es Enrique Martínez, profesor, un placer de escucharlo.
Le contaba a Ignacio, tuve la oportunidad de comprar su libro en la edición inglesa recientemente en Boston. Falta el capítulo sobre Trump. Exactamente. Claro, claro. Pero igual de optimista. No, la pregunta que yo quería hacerle es sobre la actual orientación de Estados Unidos hacia, digamos, el proteccionismo, defeccionando un poco de la promoción de acuerdos de libre comercio. Quería preguntarle si usted encuentra en la academia norteamericana y en los círculos políticos un consenso favorable a retomar una agenda de apertura comercial y la promoción del libre comercio en el mundo, o si las tendencias proteccionistas son más profundas que Trump solo, o si están reducidas a este momento de la historia tan peculiar en la que una especie de circulación de las élites generó el gobierno Trump. Hay un consenso, yo diría, casi demasiado amplio, porque separado, pero con gran significativo en la cuestión que usted plantea, es el efecto, el impacto de la globalización. No lo hemos resuelto todavía, pero el consenso entre economistas es que sí, hay que volver a abrir, pero sin haber tocado y resuelto el problema de globalización, es decir, el debate sobre quién gana, quién pierde. No podemos tener política económica, pero repito, la tendencia, si Trump, ojalá, salga en el año 20 y otro viene, la única posibilidad de demócrata en contra de abrir completamente es Bernie Sanders, porque viene de la vieja izquierda, que es cerrarse, pero aún él está evolucionando. Entonces la izquierda nuestra ya está mucho más, si no totalmente, pero mucho más en favor de una de apertura, de globalización, volver a la globalización, que seguir con la política de este gobierno. Este gobierno lo vamos a ver si impone las nuevas tarifas Trump. Por ejemplo, Trump creó la exportación de soya paraguaya. La diferencia de exportación soya de brasilera el año pasado fue de 30%. Después volvió a vender soya norteamericana. Ahora amenaza de nuevo de cerrarlo. Así que los brasileros, como decimos nosotros, se va a reír hasta el banco. Pero él no capta. Proteccionismo le ofrece al pensamiento del presidente un lujo, una patina de elegancia que la verdad. Él es ¿cómo se llama? He's a real estate developer. Bienes raíces. Todo el mundo se trata como si fuera una negociación de compra-venta de bienes raíces. Y si el otro se llama China, él tiene que sentarse con el presidente chino en el mismo sentido. Lo que los especialistas están tratando de introducir es que al lado chino es también político. Ganar o perder afecta el ego del señor Trump, pero no afecta el gobierno. Si pierde China, Xi, el Partido Comunista lo va a matar, sino literalmente, políticamente. Él pierde poder del partido. Ya está organizando un debate chino adentro, pero Trump no. Y no hay un experto en asuntos chinos que sepa en el gobierno. Y el Departamento de Estado está vaciado. La cantidad de gente que se ha dejado el servicio diplomático, y para eso, al nivel, digamos, de funcionario mediano y medio alto, carrera, es imprescindible para nosotros.
y hemos perdido miles. Es una tragedia. Muchas gracias, profesor. Sí, otra pregunta más por acá. María, ¿le alcanzás acá? Ah, no. ¿Quién estaba? Bueno, primero acá y después vamos para ahí. Buenas tardes, profesor, un gusto. Mi nombre es Marcelo Mauti Sarabia, soy docente de Derecho Internacional Público. Usted arrancó la exposición haciendo referencia en parte a la Guerra Fría y mi pregunta puntual es ¿a qué atribuye que no especialmente el de Trump, pero los últimos gobiernos norteamericanos hayan de alguna manera subestimado la expansión de los gobiernos populistas en América Latina? La expansión de gobiernos populistas en América Latina, en gran parte con el apoyo inicial de Chávez y de Cuba, pero de alguna manera... ¿Bolsonaro? ¿Con apoyo de Chávez? No. En la etapa previa a esta nueva etapa que estamos viviendo, pero que de alguna manera... Populismo de izquierda. Populismo de izquierda. Y de alguna manera con la posición que actualmente Argentina tiene, quizás haya algunos giros nuevamente en la geopolítica. Pero sobre todo también en la geopolítica que repercute en temas económicos, que Estados Unidos de alguna manera debería interesarle, sobre todo teniendo una potencia como China que de alguna manera ha mirado a América Latina. En la primera ronda a que usted se refiere, el precio del petróleo estaba arriba de $100 el barril. 90% del ingreso del gobierno venezolano viene de la venta de petróleo. A 100 o 120, llegó a 120. A $120 el barril, Chávez tenía más dinero que gastar. Mantenía no solamente Castro, mantenía Ortega, Nicaragua, mantenía Evo Morales, le mandaba aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Y Alba, gracias al petróleo a $110, representaba un movimiento en contra de la hegemonía norteamericana. El petróleo Chávez se murió, Castro, uno se murió y el otro se jubiló, pero no del partido, sino del gobierno, del Estado. Ortega está sin petróleo. Petróleo está en 53 a 56, va variando, pero está más o menos un poco más que $50 el barril. La producción petrolera venezolana ha bajado por 60%. Va a llegar, dicen los expertos, a 500.000 barriles por día, de un promedio de 2 millones. Cada barril que se pierda es dinero en el gobierno venezolano. Entonces, Alba ya no existe, Correa de Ecuador ya no está en poder, etcétera, etcétera. Alba no existe. No hay movimiento de izquierda. Yo prefería no usar la palabra populismo, porque hoy día tenemos un populismo de derecha, si quiere, pero los dos usan la misma metodología política. El populismo de derecha, Bolsonaro, bueno, Macri no era nunca populista, pero los peronistas son populistas. Y vamos a ver qué pasa. Pero ya no hay movimiento. Además, lo que para mí, y con cada año de Trump estoy más convencido de eso, el gobierno de Obama quiso reconocer el fin de la hegemonía norteamericana. El secretario de Estado se fue, bueno, no muy lejos, se fue a OEA, que da la vuelta, por un discurso decir que la doctrina Monroe ya no existía más. Ahora, los dos simbólicos, pero tenía razón. La respuesta en América Latina era unánime. Esto era parte de la base de mi optimismo. Yo veía un presidente norteamericano que reconocía la historia y que el Agency de América Latina favorecía a Estados Unidos y que ellos, o nosotros, mejor dicho, él pensaba, nosotros
tenemos que hacer ciertas cosas. Entonces mandó su secretario de Estado para decir que no, esto ya no existe más. Marco Rubio dijo que sí existe. Quiere dar una resurrección, ¿no?, al doctrina Monroe. Pero el mundo ha cambiado. El unilateralismo norteamericano, la verdad, es perverso, pero sirve de nuevo para crear espacio para América Latina. No me importa un pepino en el caso. Y los cubanos americanos se fijan, hay una caricatura de la revista New Yorker hace como 40 años que demuestra en la tapa de la revista que se llama Una visión de Estados Unidos de Manhattan, y es un mapa de América del Norte, en lo cual Manhattan ocupa 90% del espacio de la tapa y el resto está obviamente comprometido. Este grupo, Rubio y sus seguidores, ven América Latina de Cuba. Cuba es una isla enorme que ocupa, que sobrepasa México y América del Central y llega hasta mediados de Amazonas, y el resto comprimido es América del Sur. Es el único al que les importa. Y el resto no está mal, vamos bien, es decir, ustedes funcionan, hay intercambio comercial. Uruguay un problema con commodities, pero está mejorando un poco. Ha vuelto con el problema con China, y los argentinos han sufrido, han vuelto cuestiones sanitarias con la carne, con todas las cuestiones viejas que tienen 100 años. Y eso podría, con el proteccionismo, podría deteriorar, pero con una vuelta a la apertura, creo que el problema es, como decía yo, en América Latina. Nos quedan 2 minutitos, me parece que una pregunta, nos va a quedar espacios para una sola pregunta más. Pedro, nos quedamos con ganas de hacer más preguntas, pero podemos hacer. Aprovechar el profesor en otra instancia, una pregunta más y ya tenemos que ir cerrando porque tenemos otro evento más en esta misma sala. Bien. Profesor Tachin, acá. Mi nombre es Ana Luisa y esta mañana entregué mi tesis sobre Argentina en la Primera Guerra Mundial. Felicidades. Gracias, gracias. Argentina en la Primera Guerra Mundial. Sí. Y en la parte de las relaciones con Estados Unidos utilizamos su libro como... Eso fue mi tesis de maestría. ¿Sí? ¿La suya fue maestría o doctorado? No, undergraduate. Undergraduate. Sí. Voy a buscarlo en el archivo para ver si tengo el texto. ¿Puedo compararlo? Desde aquella época, en su libro usted trata de la rivalidad que existía en las ganas de Argentina de ser un rival de Estados Unidos en el contexto latinoamericano, ya sea en las negociaciones de la conferencia de Washington o más adelante, y creemos que eso es algo que se extendió durante todo el siglo XX en el sentido latinoamericano de ser nosotros contra ellos, contra Estados Unidos y viceversa. Me gustaría que usted comentara un poco eso, la idea de rivalidad entre Latinoamérica y Eso Estados sería Unidos. un curso muy interesante, podemos nosotros dos organizarlo, porque hay 2 cosas ahí que creo que para su generación, no para usted, porque obviamente acaba de estudiarlo, pero para su generación sería difícil. Primero, todo el mundo creía que lo que llamamos nosotros el desarrollo fue un fenómeno lineal, es decir, una escala única, con alto arriba y bajo, otra gente abajo. Y la única manera de desarrollarse era subir la escalera. Entonces esto inevitablemente conducía al pensamiento de repetir el proceso de lo que usted pensaba era más desarrollado. La palabra racista que usaba en aquel momento fue civilización. Uno era más civilizado que el otro. Y Sanz Peña, cuando fue a Washington para la reunión, pensaba que el argentino era tan civilizado que el norteamericano, o más. Pero seguían ese pensamiento lineal.
Hoy ya no pensamos eso, porque es suma cero. Si usted está abajo, ¿cómo va a llegar? Por eso teníamos en la época de sus padres y abuelos industria motriz en casi todos los países latinoamericanos. Hoy parece absurdo eso, particularmente si vamos a hacer una globalización, vamos a abrir, etc. Hoy en día no pensamos que el cambio es lineal, en única, porque ya pensamos, ya entendemos, como he dicho creo que 6 veces, ahora voy a decir la 7ª, no es suma cero. Es decir, podemos tener un país como Israel, altamente desarrollada, alta tecnología, por su inversión en capital humano, y su capital produce tecnología, es un país muy pequeño, o Singapur, Taiwán, es decir, que hay modelos que nos ayudan a entender que no es suma cero, es decir, no voy a reemplazar a los Estados Unidos, pero puedo mejorar, Uruguay puede crecer un poquito más, sin amenizar, sin estar en contra. No solamente no es lineal, pero no es suma cero. Y la idea era que Argentina iba a reemplazar a los Estados Unidos. Hay un famoso, en otro artículo sobre Argentina festejando su centenario, hay un famoso discurso que el jefe, no del Jockey Club, pero de la Asociación Rural, algo así, pero un miembro de la élite política, oligarquía económica. Hoy se enciende una luz que se va a ver en todo el mundo, predecía que una sola generación vamos a superar a los Estados Unidos. Porque veía como si fuera una carrera de caballos, un solo lugar, una sola línea. No es así. Hay países con Producto Bruto Nacional per cápita igual o mayor que los de Estados Unidos. Significa un comportamiento social. Los suizos, los dinamarquenses, los noruegos, etcétera, etcétera, no repitan y no pelean con los Estados Unidos. Entonces es un pensamiento, a mi juicio, ya anacrónico. No solamente porque nuestro pensamiento, nuestra teoría de desarrollo está cambiando, a pesar de que la política pública en América Latina no lo demuestra en cada ciclo. Tal vez en la próxima ciclo, cuando los commodities suben de nuevo para hacer algo. Yo estaba charlando con el decano que Qatar tiene una economía petrolera, pero están haciendo un esfuerzo de diversificarse. Vamos a ver el éxito, pero buscar el mismo esfuerzo a un tamaño más modesto, porque hay menos capital en América Latina. Tenemos que buscar un ejemplo en América Latina y no lo hay, ni un intento. En una época Costa Rica lo hizo, conscientemente. Invitó a Intel, por ejemplo, a crear una fábrica de chips, ahí todavía está. No logró un nuevo modelo, pero hubo un pensamiento, por lo menos. Y los peores en eso son los cubanos. Ellos han reemplazado el azúcar con el capital humano. Su exportación mayor en el año 17 fue capital humano. Eso es la revolución. Y la revolución chavista, el auge de la revolución chavista, que cuando el petróleo superaba 100, él donaba 1.200.000 lavarropas a su gente. No sé si usted sí conoce. Venezuela en esa época tenía muchas, en Argentina creo que aquí se llaman visas miserias, ¿no es cierto? Sí. ¿Eh? Bueno, se llaman
ranchos en Caracas, en Venezuela. Él entregaba, imagínense, población de Montevideo, ese millón, ¿cuánto? Era 1 millón y más a los pobres de los ranchos. Eso fue la revolución chavista. Yo hubiera invertido ese dinero en educación, en mi teoría económica. Profesor, muchas gracias. Agradecerle obviamente nuevamente a Pedro y a Sesgos por la generosidad de contactarnos para organizar este evento conjunto. Y bueno, y agradecer a todos la presencia, pero especialmente darle un fuerte abrazo al profesor Cauche por su... Gracias a todos y buenas noches.